Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio al curso de Microsoft Excel, donde veremos la versión 2016 de este programa, donde este programa es muy utilizado en la vida laboral para el tema de la administración de datos e información que podemos utilizar ya sea en una oficina, en un comercio, en una empresa, donde realmente nos permite realizar diferentes formas de administrar la información como una base de datos y a la vez poder realizar cálculos de tipo aritmético y lógicos, donde nos ayudará prácticamente a desarrollar diferentes tipos de informaciones que podamos almacenar en esta aplicación o en este programa que es muy utilizado en la vida laboral. En la clase de hoy vamos a tratar más que nada de ver sobre una introducción a Microsoft Excel, de conocer su entorno, el entorno de la aplicación para familiarizarnos mucho mejor en el manejo de esta aplicación. Vamos a ejecutar Excel, que lo podemos ejecutar ya sea teniendo un acceso directo en el escritorio o desde el menú inicio. Vamos a todos los programas y elegimos la opción que dice Excel 2016. Una vez que iniciamos el programa de Excel y da apertura a este programa, nos va a aparecer una ventana donde nos permite realizar qué tipo de planilla vamos a utilizar o de hoja de cálculo vamos a utilizar, ya sea si queremos un libro en blanco para iniciar un trabajo en blanco, o si ya hay unas plantillas predefinidas donde podemos utilizar datos que ya están predefinidos en esa misma hoja de cálculo. Una vez que iniciamos Excel, nos aparece realmente esta ventana donde vamos a encontrar archivos que han sido abiertos recientemente en días anteriores o semanas anteriores que estuvimos trabajando, como así también elegir ya sea una planilla en blanco o alguna plantilla, como les nombraba recién, con respecto a los datos que puede llegar a tener de interés a la hora de aplicar este programa. Vamos a hacer un clic en la opción que dice libro en blanco y nos encontramos con la ventana de trabajo que tiene Microsoft Excel. A diferencia de lo que es, por ejemplo, en Word y PowerPoint, en Excel se los conoce a los archivos como libros, son como tipo de libros de tipo contable. Estos libros realmente podemos introducir cantidades de información en forma ordenada, también podemos en forma secuencial, y también como podemos realizar diferentes tipos de cálculos y aplicar formatos a los datos que tiene este programa, a los datos que podemos utilizar de acuerdo a la información que vamos a almacenar, como también vamos a poder realizar diferentes tipos de cálculo sin necesidad de estar utilizando una calculadora para luego registrar esos cálculos. Para conocer mejor esta aplicación es fundamental conocer bien cuáles son las opciones que tiene, conocer las herramientas necesarias que tiene este programa y cómo vamos a aplicar esas herramientas a la hora de trabajar en una hoja de cálculo como en este caso que tiene Excel. Para comenzar, siempre nos encontramos con, en la parte superior, en la barra, se encuentra la barra de título, donde indica el nombre como inicio, el nombre del archivo, que se lo conoce como libro 1, mientras no haya sido almacenado por el momento o guardado, con el nombre de la aplicación. Encontramos botones de acceso directo, como el caso del botón guardar, botón deshacer, rehacer, y con este botón podemos incluir más opciones que deseamos incorporar.
Supongamos el caso que a las que están con una tilde son las que están activas en este momento. Y si yo quiero agregar algún botón más como acceso directo, en el caso por ejemplo de abrir, se incluirá el icono o la opción, en este caso de abrir, para abrir documentos. Como también tienen otras opciones también, como ser los botones minimizar, maximizar y cerrar, o maximizar y restaurar, que es comúnmente que hay en una ventana. Excel también se compone de un menú de opciones y también de cada menú tiene una cinta de opciones que son herramientas que voy a utilizar para aplicarle el formato a la hoja de cálculo, de acuerdo a qué función tiene que corresponde, como ser el menú archivo, que larga un menú de tipo desplegable horizontal, donde vamos a encontrar sus respectivas opciones para la apertura, para el guardado de la información, para el guardado de la creación del archivo, para imprimir y demás opciones, para volver a un clic en este botón que es de retroceder o atrás, para volver de nuevo a las otras opciones. Como también cada uno de los menús, como el caso de inicio, que tiene su respectiva cinta de opciones, de herramientas de opciones. Vamos a ir navegando por insertar, para insertar los diferentes elementos que podemos incluirlo en la hoja de cálculo, diseños de página, para el tema de las configuraciones, el menú de fórmulas, las fórmulas que vamos a emplear realmente para realizar diferentes tipos de cálculos, el menú de datos para trabajar con la forma de datos que vamos a introducir dentro de una hoja de cálculo, y otras opciones más como ser la de revisar, que va a permitir realizar por ejemplo las correcciones ortográficas, ver algunos sinónimos y otras opciones más a tener en cuenta. El menú vistas para ver de qué manera podemos ver las vistas de una planilla, y otras funciones incorporadas si se asocia con algún programa que esté instalado, como en el caso yo tengo instalado un programa llamado Foxy Phantom, que es para leer los archivos PDF, y que también todo archivo PDF también está familiarizado o relacionado con una planilla o una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Por otra parte, también encontramos la barra de estado, donde nos va a mostrar una determinada información y que me va a permitir a través de estas opciones ya sea alejar la vista de la hoja de cálculo, como también me va a permitir subir la visualización de la hoja de cálculo. Y aquí, a diferencia de los otros programas que tiene Microsoft, en Excel encontramos por una parte esta barra que se le conoce como barra de fórmulas, donde me indica el nombre de la celda que está activa, en este caso celda A1, con otras opciones para la eliminación de los datos, la aceptación de los datos, el botón de insertar función, que vamos a ver cómo se inserta los cálculos que podemos realizar en esta planilla, las fórmulas, mejor dicho, de tipo aritmética y lógica que vamos a encontrar a través de este botón de función, y este cuadro de texto en donde vamos a ver qué contenido tiene cada celda que tiene esta hoja de cálculo. Y por otra parte nos centramos en la zona de contenido. Microsoft Excel está compuesto por una cantidad de columnas que están nombradas en letras desde la A hasta la Z, y como también podemos encontrar que al final no solamente del valor Z, sino encontramos más columnas en toda la planilla, y encontramos las filas que están ordenadas en forma numérica desde el 1 en adelante. La combinación de una columna con una fila forman un casillero
llamado celda, donde dentro de esas celdas podemos insertar la información que yo desee. Si nos ponemos a ver, el puntero del mouse se transforma como una cruz de tipo tridimensional, en la cual esa forma de cruz me va a permitir con un clic activar las celdas que yo desee realizar para insertar la información que yo necesite. Por otra parte, también me permite seleccionar las celdas que yo desee realizar para aplicar formatos, por ejemplo, con un clic presionado y arrastrando me va a permitir seleccionar un rango de celdas que yo desee aplicar algún tipo de formato, como también realizar algunos tipos de cálculos que vamos a ver en la unidad siguiente. Podemos seleccionar de esta forma, ya sea con un clic presionado y arrastrando, y vamos a ver también las diferentes formas de selección que podemos realizar en una planilla de cálculo. Y también me permite activar una celda, donde al activar una celda me va a permitir insertar información. Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, código. Vamos a activar la siguiente celda, vamos a insertar otra información, por ejemplo, detalle. Y por ejemplo vamos a insertar otra información llamada precio. Yo siempre tengo que activar la celda con un clic sobre la celda y recién insertar la información que yo desee. No solamente podemos insertar palabras, también podemos insertar números. Por ejemplo, vamos a insertar algún otro dato. Por ejemplo, supongamos el caso que estamos en una librería y necesitamos almacenar información de los códigos, detalles de cada artículo y precio. Entonces, a medida que activamos la celda, vamos a insertar la información. Y una vez que nosotros ya tenemos insertada la información, y si le hago clic a la celda que tiene información, la vamos a poder ver. La celda que está seleccionada o que está activa, en este caso la celda A1, y que tiene esta información, por ejemplo la palabra código. En este caso, si vamos a la celda de tipo A2, vamos a ver que tenemos en la barra de texto, dentro de esta barra de fórmula, en este caso el número 1. Y no solamente podemos insertar palabras y números, sino también podemos insertar caracteres especiales, también que podemos ir incluido dentro de una hoja de cálculo. Si yo deseo borrar la información, tengo que hacer un clic sobre la celda que esté activa y con la tecla suprimir del teclado voy a borrar la información que tengo. Si yo deseo borrar un grupo de celdas con datos, voy a seleccionar con un clic presionado y arrastrando, una de las formas de selección que tenemos, y con la tecla suprimir del teclado vamos a borrar la información que hemos almacenado. Bien, ahora, para conocer mejor las diferentes formas de selección, también por otra parte queremos decir que si Excel es un libro de tipo contable, está compuesto por hojas. En este caso yo tengo creada la hoja número 1, donde voy a estar trabajando en toda esta hoja llena de celdas para almacenar información en esta hoja. También podemos insertar más hojas. ¿De qué manera? Haciendo un clic en el botón más, que significa hoja nueva, hacemos un clic y se me inserta otra hoja
dentro del mismo archivo de Excel, y podemos insertar cada vez más hojas todavía para poder seguir trabajando en las diferentes hojas, y voy cliqueando o haciendo un clic a cada una de las hojas para insertar información necesaria dentro del mismo archivo, dentro del mismo libro. Bien, por otra parte también vamos a ver las diferentes formas de seleccionar un rango de celdas. Una forma con la utilización del mouse, hemos dicho que podemos hacer un clic presionado y arrastrando. Entonces seleccionamos un grupo o un rango de celdas en forma continua. Vamos a ver las diferentes formas de seleccionar. Hago un clic presionado y arrastrando, con un clic de esta manera, selecciono. También la celda que está bordeada, en este caso de un color verde, en este caso, más de conocerse como celda activa, para insertar la información que yo desee insertar. También se conoce también como celda seleccionada para aplicar algún tipo de formato o cálculo que yo desee realizar dentro de esta hoja de Excel. Entonces no solamente es para activar y escribir la información, sino también que se lo conoce también como una celda seleccionada. En este caso una celda tengo seleccionada para aplicar los diferentes formatos que yo desee. Voy a activar la celda, voy a pulsar la tecla suprimir para borrar la información. Otras formas de selección tenemos: si queremos seleccionar varias columnas, ubicamos el puntero del mouse y se transforma el puntero como una flecha de color oscura apuntando hacia abajo, y con un clic presionado voy a seleccionar un grupo de columnas. Y si yo desciendo hacia abajo con el botón scroll del mouse o con la barra de desplazamiento vertical, en este caso voy a bajar y ver todas las columnas que está seleccionada hasta la última columna que está seleccionada dentro de esta misma hoja. También tengo los números para seleccionar las filas, que con el puntero del mouse como flecha oscura apuntando hacia el lado derecho, con un clic presionado y arrastrando, voy a permitir seleccionar un grupo de filas. En este caso, filas para los números, columnas para las letras. Otras formas de seleccionar también puede ser en forma discontinua, teniendo activa la celda y con un clic presionado y arrastrando, y pulsando la tecla control del teclado, la que se encuentra en la parte inferior de la tecla shift, sin soltar la tecla control, y con un clic presionado voy a seleccionar de manera discontinua un rango de celdas. Puede ser de esta manera, puede ser de esta otra manera. Sin soltar la tecla control del teclado me va a permitir realizar una selección de forma discontinua. En este caso, si yo por ejemplo activo una celda, pulso la tecla shift del teclado, la que se encuentra en la parte inferior de la tecla bloqueo de mayúscula, y sin soltar y haciendo un clic en alguna otra celda, esa va a ser una selección de tipo continua, utilizando la combinación entre la tecla shift más un clic izquierdo desde una celda hacia otra. Bien, haciendo uso del teclado y sin el uso del mouse, para seleccionar en forma continua pulso la tecla shift, y con las teclas de desplazamiento que va hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y derecha, me va a permitir seleccionar en forma continua. Sin soltar la tecla shift,
y tecleando las teclas de desplazamiento hacia el costado izquierdo, hacia el costado derecho, arriba o hacia abajo, me va a permitir seleccionar de esta forma, en forma continua. Son los diferentes tipos de selecciones que podemos aplicar en Excel para que una vez seleccionado ese rango de celdas o grupos de celdas, me va a permitir realizar diferentes tipos de formatos que yo le puedo aplicar. Por ejemplo, colores de letra, sombreados, alineaciones, direcciones de texto, como así también aplicar cálculos en diferentes partes de la hoja del libro de Excel. Bien, también por otra parte vamos a insertar una información, por ejemplo, supongamos el caso, como recién ponemos la palabra código, activamos nuestra celda, vamos a volver a activar. El puntero del mouse también podemos encontrarlo en diferentes formas. Por ejemplo, en la cruz tridimensional del puntero del mouse era para seleccionar y activar las celdas, como hemos mencionado anteriormente. Si yo me ubico en la parte del borde de la celda activa y con ese puntero que forma las diferentes direcciones de flecha en color negro, con un clic presionado y arrastrando me va a permitir ubicar esa información en otra celda. Por ejemplo, yo trasladé desde la celda A1, la trasladé a la celda G1, y así en diferentes lugares puedo yo mover esta celda que está con este dato. Por ejemplo, hemos puesto recién código, detalle, o podemos poner o artículo, y ponemos también precio. Nos fijamos también que por la dimensión que tiene, el tamaño que tiene una celda, y en este caso que yo puse varias palabras en esta misma celda, para yo poder ver la información de toda esa celda, yo puedo ubicarme el puntero del mouse y fíjense en que ubicándome en la línea separadora de una columna con la otra, aparece el puntero del mouse como flechas de división, que me permite hacer que con un clic presionado y arrastrando, por ejemplo en este caso la columna, agrandar el tamaño de una columna. Como así también pasa lo mismo con las filas, que yo puedo agrandar el tamaño de una fila, donde me permite dimensionar una fila, como también me permite dimensionar una columna. Clic presionado y arrastrando, fíjense cómo. Y si yo quiero realizar un ajuste perfecto a una columna o a una fila de acuerdo a la información que está almacenada en esas celdas, entonces ubico el puntero del mouse en la línea divisoria entre una columna y otra, y con un doble clic directamente, con el botón izquierdo del mouse, me va a permitir dar la dimensión en forma ajustada de acuerdo a la información que está almacenada dentro de esa celda. También pasaría lo mismo con las filas. Por ejemplo, si yo tengo mucha información una debajo de la otra, con un doble clic entre los números que dividen cada fila, me va a permitir también dar el ajuste en forma, en este caso vertical, a través de una fila. Bien, en esta parte, como también hemos visto, ya hemos
conocido las diferentes formas de selección, cómo insertar un dato en cada celda. No solamente se puede recién mover una celda, sino también puedo con un clic presionado seleccionar todas las celdas que tienen datos y moverlas de esta forma con un clic presionado y arrastrando. Y una vez que yo le dé la ubicación que yo desee, suelto el puntero del mouse y me va a permitir trasladar esa información seleccionada a otras partes de las celdas dentro de una hoja de cálculo. Bien. Observamos cómo trasladamos la información y para deseleccionar en una planilla de cálculo, ya sea puedo hacer un clic afuera en otra celda que esté vacía o que esté rellenada con datos, o con la tecla escape del teclado me va a permitir, en este caso, vamos a activar otras celdas para agregar más información. Y puedo seguir almacenando información. No solamente con el mouse me va a permitir activar la celda activa, sino también que con el uso del teclado, con las teclas de desplazamiento, me va a permitir también activar otras celdas, me va a permitir mover el casillero de selección o de activación de celda para poder insertar más información. Y vamos a ver una parte de cómo se comporta lo que se llama la lista de secuencias. Supongamos el caso, yo tengo dos números ordinales, en este caso 1 y 2. Y si observamos, voy a seleccionar estos dos valores con un clic presionado y arrastrando, o diferentes tipos de selección como hemos visto hace rato, y ubicando el puntero del mouse en la parte inferior derecha, justo en un punto que tenemos que nos indica, nos aparece una cruz oscura que se la conoce como lista de secuencias. Esa lista de secuencia me permite, hace lo que hace Excel en este caso es calcular, comportarse en este caso en forma ordenada. Fíjense en que aparece un rótulo en la parte inferior derecha sobre qué datos voy a insertar acá en las siguientes celdas. Fíjense lo que hizo Excel, que al seleccionar dos valores en forma ordinal, y como Excel es una hoja de cálculo o planilla de cálculo, interpretó que yo quiero realizar una secuencia de números desde el 1 en adelante. También lo mismo pasa, vamos a probar con las letras. Vamos a borrar esta información. También podría pasar con las letras en forma alfabética. Si yo, por ejemplo, inserto una letra A y abajo una letra B, selecciono estas dos celdas
y para que Excel interprete que quiero hacer algo en forma ordenada, fíjense en los datos que hace. ¿Qué hizo en este caso? No puso las letras de A, B y en adelante C, D, todo el abecedario, sino lo que hizo es copiar las dos primeras celdas que estuvo seleccionada para que se repita en las otras celdas posteriores. Acá vamos a hacer otro cálculo en donde, por ejemplo, no solamente se puede aplicar la lista de secuencias en forma vertical, sino también puede ser en forma horizontal. Pero veamos qué pasa. Supongamos el caso. Voy a borrar esto, selecciono el rango de celda y con la tecla suprimir lo borro. Y vamos en el caso, por ejemplo, como yo puse el número 1 arriba y el 2 en la siguiente celda de abajo, también lo puedo hacer en forma horizontal, o sea, en forma de fila. Tengo que insertar el número 2 aquí, tengo que insertar el número 2 acá, con clic afuera y seleccionando estos dos valores y aplicando con un clic presionado y arrastrando la lista de secuencias. Fíjense que también lo puedo realizar a la secuencia en forma de filas también. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo inserto, por ejemplo, cualquier número, por ejemplo 44, y aplico una lista de secuencia? Fíjense lo que pasa. Copia los mismos valores que yo inserté, y no solamente podemos insertar de esa manera las formas de valores, ya sea a través de una columna o de una fila, sino también seleccionando el grupo de valores y con la lista de secuencias fijemos cómo se autocopia realmente los valores aplicando la lista de secuencia. Vamos a seleccionar todo este rango de valores con un clic presionado y arrastrando, y con la tecla suprimir del teclado voy a borrar toda esta información que yo he insertado. Bien, hemos visto el entorno, familiarizarnos con el entorno del programa de Excel. También hemos visto que, a diferencia de los otros programas de Microsoft, Excel tiene la barra de fórmulas y tiene una planilla, una hoja de cálculo donde está ordenado en forma de columnas con las letras y en forma de filas con los números. Los diferentes tipos de selección que también podemos encontrar y aplicar diferentes herramientas donde vamos a permitir realizar todo tipo de información que nosotros deseamos insertar.